Revelados los planes divinos. José, el hombre justo en el milagro transformador de la redención. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, se narra la fascinante historia de José, hijo de Jacob, un joven destacado entre sus hermanos en la tierra de Canaán. Este era un hogar donde la gracia y la tensión cohabitaban, ya que el patriarca Jacob manifestó un favoritismo abrumador hacia él, haciéndolo el portador de una espléndida túnica de muchos colores. Su singularidad no solo residía en su vestimenta, sino también en la capacidad que Dios le había otorgado para interpretar sueños, visiones que hablaban de su futuro y revelaban un propósito mayor en el plan divino. Sin embargo, esta condición no pasó desapercibida por sus hermanos, quienes, consumidos por la envidia, decidieron tramar un oscuro plan. Una fatídica tarde, ellos lo atraparon y en su ira y celos lo vendieron a mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Con cada paso que daba hacia tierras lejanas, José se sumía en un abismo de incertidumbres, pero en su corazón la fe en Yahvé ardía con vigor, recordándole que aún en la adversidad la soberanía divina podía brillar. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón, quien rápidamente reconoció su capacidad inigualable y lo elevó a una posición de confianza. Sin embargo, la tormenta se avecinaba, pues la esposa de Potifar, atraída por su integridad y juventud, lo acusó falsamente, enviándolo a una prisión oscura. Aunque una sombra de desesperación parecía envolver su vida, la mano de Dios nunca lo abandonó. Fue en esas tinieblas que encontró su don más poderoso, la interpretación de sueños. Cuando la prisión se volvió su hogar, Dios susurró a su corazón sobre los sueños del faraón, quien angustiado había visto visiones de abundancia seguidas de hambre. En un instante fue llevado ante el rey, y con la voz llena de propósitos divinos, José no solo interpretó el sueño, sino que también propuso un plan magistral para salvar a Egipto de la inminente crisis. De la traición a la gloria, la historia de José solo había comenzado. Meses después, durante la gran hambruna que asoló la tierra, sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, llegaron a Egipto en busca de alimento. La tensión del aire era palpable, y cuando José los vio, su corazón experimentó una batalla interna. La herida de la traición aún estaba fresca, pero también lo estaba el poder del perdón que Dios había cultivado en su alma. ¿Debería vengarse o debía ofrecerles la mano de la reconciliación? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, José decidió poner a prueba a sus hermanos, midiendo si el arrepentimiento había echado raíces en sus corazones. Las lágrimas caían y los remordimientos salían a la luz, transformando un encuentro de tensión en una ocasión divina de redención. En medio de la tristeza, la historia de traición se convertía en un capítulo de restauración gloriosa. ¿Cómo se desatará el propósito soberano de Dios en este reencuentro? ¿Qué decisiones tomará José al enfrentarse a sus antiguos opresores? La historia está lejos de concluir, y el misterio de la providencia divina sigue tejiendo su narrativa, dejando a todos anhelando descubrir el desenlace. Los días transcurrían pesadamente en Egipto, y la carencia se hacía palpable en cada rincón del reino. La piel de cada hombre y mujer, marcada por la preocupación, contaba historias de hambre y anhelo. Aquel periodo, profetizado por el mismo José, estaba en su apogeo. Sin embargo, bajo el manto de la desesperación, las manos de Dios tejían un lienzo de restauración. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, despojados de orgullo y dignidad, José sintió un torrente de emociones. Miró a Raquel, el reflejo de su padre, en los rostros de aquellos hombres que una vez lo vendieron por un puñado de monedas. La voz del Espíritu Santo resonaba en su alma, recordándole que el perdón y la redención estaban a la altura de su decisión. ¿Serán mis hermanos realmente distintos?, se preguntaba con fervor. Con un corazón que anhelaba reconciliación y un espíritu guiado por la sabiduría divina, les habló en su lengua egipcia, ocultando su identidad, y dijo: ¿De dónde venís, hombres de Canaán? He oído que buscáis alimentos en esta tierra. La mirada de sus hermanos, llena de temor y confusión, le reveló que sus vidas eran un compendio de culpa y remordimiento.
Ellos respondieron: «Hemos venido a comprar alimento, porque el hambre ha consumido nuestra tierra». A medida que sus ojos se encontraban, el peso del pasado caía sobre ellos, y el silencio prolongado se convertía en un reflejo del despertar de conciencias. José recordó la profecía que lo precedía, aquellos sueños que una vez lo colocaron en un lugar de traición, pero que ahora se manifestaban en un acto de gracia. En medio del intercambio, José preparó una prueba. Enviaría a uno de sus hermanos a traer al más joven, Benjamín, mientras que los otros serían puestos en custodia. Con cada palabra, el objetivo de José no era la venganza, sino la restauración completa. Necesito ver el corazón de mi familia, saber si han cambiado, pensaba, mientras observaba a estos hombres luchar con su propia condena. La angustia llenaba el hogar de los patriarcas. Mientras los hermanos regresaban a su hogar, José se quedó reflexionando en su palacio. Dios me trajo aquí no solo para salvar a Egipto, sino también para sanar la fractura en mi familia. La noche caía, envolviendo Egipto en un manto de oscuridad, mientras el hombre justificado aguardaba el regreso de su hermano con un corazón dividido entre el temor y la esperanza. La escena controlada por la providencia divina no tardó en orquestarse. Al regresar, Benjamín fue presentado, su presencia un eco de lo que una vez fue un hijo favorito. Aquella mirada traía consigo la misión de Dios, reconciliar no solo a una familia, sino dos naciones en el umbral de un desastre. Ahora, José debía enfrentar la decisión más grande de su vida, liberar los lazos de su dolor o perpetuar su propia pena. ¿Qué sucederá cuando se revelen mis verdaderos sentimientos? ¿Cómo aceptarán mis hermanos la verdad de mi perdón?, se cuestionaba ante el inminente encuentro. En el fondo, un susurro le decía que el plan de Dios era aún más profundo de lo que podía comprender. Allí, en la inseparabilidad del dolor y la tristeza, José permanecía atento al movimiento de la mano divina, sin saber que esta acción marcaba el cúspide del plan de redención y el surgimiento de una nueva nación. Así, en el fulgor de la noche y el brillo de las estrellas, un futuro cargado de esperanza empezaba a tomar forma. ¿Cómo se resolverá el dilema del perdón y la traición? ¿Qué revelará el corazón de cada hermano ante la monumental gracia del Hijo de Jacob? La historia aún no ha llegado a su fin, y el misterio de la salvación de Dios sigue presente, aguardando su cumplimiento en medio de la historia redentora. Al despuntar el alba, una luz tenue filtraba las sombras de la noche que se esfumaba, y los corazones de los hermanos temblaban. Benjamín, el hermano menor, había regresado a Egipto con la carga del pasado sobre sus delgadas espaldas. La expectación crecía en el palacio de José, quien, sosteniendo su propio anhelo en un profundo silencio, se preparaba para el encuentro definitivo. Los hilos del destino se entrelazaban firmemente, y la providencia de Dios estaba a punto de manifestarse. Reunidos en un gran banquete, los hermanos temían por lo que ocurriría. José, aún en su disfraz egipcio, contempló a sus hermanos con un corazón reviviendo historias de dolor y amor. Era tiempo de que los rostros que una vez lo miraron cargados de culpa fuesen confrontados con una hiriente verdad. ¿Están listos para el perdón? La comida se servía y el aroma de las delicias egipcias llenaba el aire, pero nada de ello aliviaría la presión que latía en el pecho del patriarca. ¿Soy yo el hermano que vendisteis?, les preguntó, su voz cargada de una mezcla de pena y poder. Sus hermanos lo miraron con confusión, y el silencio pesado se escapó en susurros. Intrigado por el misterio de su identidad, al fin la verdad debía salir a la luz. El corazón de José ardía. ¿Cuántas veces debía haberlos olvidado? Están por fin listos para cargar con la culpa que tanto tiempo les ha herido. Pensó en la promesa que Dios había hecho a su padre, Jacob. La palabra del Señor nunca retorna vacía. En ese momento, recordó las visiones en las que el propósito de Dios se trazaba sobre su vida, iluminando no solo su destino, sino también el de su familia. «No temáis», se atrevió a decir, su voz temblando por las emociones reprimidas. «Soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis. No se turbe vuestro corazón por haber hecho esto, porque Dios me ha enviado delante de ustedes para preservaros». Al pronunciar estas palabras, el aire se llenó de un poder divino. José sabía que su perdón no solo liberaría a sus hermanos,
sino que sería el acto de liberación que resonaría a través de generaciones. Los hermanos cayeron al suelo en terror, se sentían entrelazados con la traición de su pasado, y el terror de la justicia pesaba sobre ellos. Sin embargo, la gracia de Dios contabilizaba más que el rencor. José, con un amor que solo proviene del profundo entendimiento de la soberanía divina, pronunció palabras llenas de liberación. El destino se tejió para bien, para que muchos fuesen preservados. El plan de Dios incluye una victoria sobre nuestra traición. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras veían a su hermano, su tragedia transformada en redención, sus numerosas pérdidas convertidas en restauración. El tiempo de la vergüenza se desvanecía ante la luz del perdón y la unidad. Ellos miraron a José, quien había recorrido el camino desde la traición hasta la honra, y sus corazones finalmente se unieron en la verdad de que Dios había estado obrando a través de su sufrimiento. Así, en la gran mesa de aquel banquete, las historias de dolor se convirtieron en testimonio de la misericordia y la gracia divinas. La reunión de José con sus hermanos no era solo un acto personal, sino una revelación del plan soberano de Dios para su pueblo, un comienzo luminoso que prepararía el camino para una nueva era. Mas, ¿cuál es el propósito escondido en todo esto? Le sobrevino a José. Fue un misterio aún más profundo y amplio que los sueños que lo habían guiado, porque se hace evidente que el Dios que había permitido su sufrimiento había estado tejiendo 1000 historias en una sola, la historia del pueblo, un futuro para Israel que habita en el corazón del milagro transformador de la redención. ¿Qué más revelará el Señor en este gran movimiento de su mano? El encuentro en el palacio de José había causado un revuelo en la corte. Los murmullos se extendieron como fuego entre los egipcios, quienes no podían comprender la magnitud del evento que se había suscitado. Mientras los hermanos temblaban ante la verdad revelada, José se acercó a ellos con una mirada llena de compasión. Su corazón palpitaba con un propósito divino claramente visible en sus ojos. «Levantaos», les dijo, extendiendo su mano en una señal de paz. «Ya no seáis siervos de vuestro temor, sino hombres libres en el amor del perdón». La atmósfera del banquete cambió, y la carga del pasado comenzó a desvanecerse en la obra redentora del presente. Sin embargo, aún había muchas verdades que pululaban en el aire denso de emociones. José se sintió impulsado a explicar cómo la mano de Dios había estado guiando cada paso de su vida. «Recuerden», dijo, «cuando vendisteis mi libertad y creísteis que era el final, el Señor estaba preparando un camino. En su sabiduría infinita me envió para salvar vidas en esta tierra de oscuridad». La confusión y el dolor en los rostros de sus hermanos empezaron a ceder lugar al asombro. Judá, recordando las palabras que una vez habían caído de sus labios, sintió que su transgresión se alzaba de nuevo ante él. La culpa lo envolvió y fue incapaz de pronunciar palabra. «José, ¿cómo podremos afrontar nuestros actos? La carga nunca se irá», pronunció él, quebrantado. «Pero Dios es nuestra esperanza», respondió José, con la voz llena de gracia. «Las promesas de Él son eternas. Él nos ofrece un nuevo comienzo, una oportunidad para transformar el dolor en un testimonio de su grandeza». Las lágrimas empezaron a fluir y el silencio se pobló de una reverencia profunda. Cada hermano se debatía con sus pensamientos, pero el poder de la reconciliación comenzaba a abrir caminos en sus corazones. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado las nieblas de su pasado, iluminando la senda de la reconciliación. José, al ver que sus hermanos se acogían a la verdad, recordó la promesa hecha a su padre Jacob. «De aquí en adelante, vengan, no solo yo les proporcionaré alimento, sino que les daré la tierra de Gosén, el lugar donde vivirán y donde su descendencia florecerá». La perspectiva de un futuro juntos los unió nuevamente. Comenzaron a comunicarse entre sí, y una vez más el eco de la familia resonó en aquel oscuro palacio. Todo lo que había sido aprehensivo comenzó a transformarse en expectativas llenas de fe. «Mas aún hay un aspecto que no debo omitir», continuó José, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «Dios está llevando a cabo su plan de salvación no solo en nosotros, sino en el mundo entero. Por medio de esta travesía, múltiples naciones se verán beneficiadas y salvadas. El hambre que acecha a esta tierra no es casualidad, es una oportunidad divina para mostrar su poder».
Mientras sus hermanos escuchaban las palabras de su hermano, la fe comenzó a resurgir en sus corazones. Ellos comprendieron que la traición no solo había causado dolor, sino que había sido un medio de un propósito mayor. El testimonio de su familia sería un faro de luz para otros. ¿Y qué más revelará el Señor en este milagro?, pensó José, sintiendo la sobrecogedora presencia de Dios en el ambiente. Todo estaba alineándose, pero en su corazón sabía que la mayor revelación aún estaba por venir. Había un eco aún por desvanecerse, y el misterio de lo que Dios había diseñado para el futuro aguardaba con anticipación divina. Adentrándose en sus pensamientos, José anhelaba el día en que su familia serviría como un ejemplo viviente del amor y la redención de Dios. Las promesas del Señor eran fervientes, y cada paso hacia adelante estaba marcado por la fe de un patriarca y la soberanía de un Dios que nunca falla. ¿Qué más significados esperaban el destino y la providencia divina en su historia? José se sintió impulsado por una profunda urgencia de compartir la longevidad del propósito divino que se extendía más allá del presente. Mientras el banquete continuaba, ensombrecido por el pasado y resplandeciente por la gracia, un espíritu de expectación llenaba los corazones de sus hermanos. La presencia del Altísimo se hacía palpable, y José sabía que había llegado el momento de desvelar más secretos. «Mis hermanos», comenzó con voz firme y un tono que llenaba la sala, «aún hay más que os debo revelar. No solo he sido llamado a ser un salvador en Egipto, sino que la mano de nuestro Dios ha estado trabajando en nosotros desde mucho antes de que yo naciera». Las palabras de José resonaron con el eco de la historia misma, como si cada versículo de su vida estuviera a punto de cobrar vida ante sus hermanos. «Recordad la promesa hecha a Abraham, nuestro padre», continuó. «Dios le habló y le prometió que sería padre de naciones. A Isaac y luego a Jacob, él reiteró este pacto. Ahora, él ha permitido que cada uno de vosotros forme parte de este gran plan, aunque no lo hayáis comprendido aún». La profundidad de su proclamación cubrió la habitación como un manto, y cada hermano se dio cuenta de que el sufrimiento que había pasado José no era solo suyo, sino de todos ellos. Mientras las verdades empezaban a florecer en sus corazones, la luz de la comprensión se encendía. «Al venderos mi libertad, fuerais instrumentos en la orquestación de la gran salvación. Mi sufrimiento me ha conducido a este lugar, donde no solo salvaré a nuestra familia, sino a muchos otros en medio de la calamidad. El hambre que atormenta esta tierra es un llamado divino a la acción». Judá, que había estado consumido por sus sentimientos de culpa, levantó la mirada. Entonces, cada lágrima y cada dolor han sentido su propósito divino. ¿Cuánto más nos enseñará el Creador a través de esta historia? José sintió que las palabras de su hermano acariciaban la esencia misma de su misión. «Veréis, cada paso que he tomado ha sido con los planes de Dios en mente. La traición se convierte en redención, y el miedo se transforma en fe. No soy yo, sino el Señor, quien trabaja en nosotros y a través de nosotros. No os preocupéis más por el pasado», les dijo, mientras su mirada se iluminaba con un destello de revelación. El mismo Dios que hizo promesas a nuestros antepasados está aquí, en este momento. Él ha prometido una nación que se levantará de nosotros, y no solo seremos un pueblo, sino un testimonio de su amor y poder para todos los que vengan. Los hermanos sintieron el peso de estas palabras. La restauración no era solo para su familia, sino para toda la humanidad. Un profundo cambio espiritual se daba en cada uno, formando un lazo de fe renovada entre ellos. Mientras la noche avanzaba, con el cielo estrellado como testigo, José miró al cielo con una mezcla de humildad y expectativa. Pero hay un último propósito desarrollado en esto todo. La redención de Egipto y de las naciones vendrá a ser el eco de algo aún mayor. Un día, de esta descendencia, nacerá un Redentor, cuyas obras trascenderán el tiempo. La historia de nuestra familia será el cimiento de algo extraordinario. Las corazas de temor y desconfianza se desvanecieron, y los corazones empezaron a batir al unísono con la presencia divina. La fe se movía entre ellos,
creando una atmósfera de asombro y veneración. «Pero, ¿cómo se revelará esto?», preguntó uno de los hermanos, sintiendo el peso del momento. «Eso», respondió José, con los ojos brillando de revelación. «Solo el tiempo y la soberanía de Dios lo desvelarán. Lo que persiste en el silencio ahora se transformará en cosa viviente en el futuro. Y así, cada uno de vosotros será partícipe de un relato que cambiará el destino del mundo». Las palabras de su hermano quedaron suspendidas en el aire, dejando en ellos un anhelo por descubrir ese futuro divino que aguardaba. Un misterio permanecía, y la espera cargaba de emoción. ¿Qué otros asombros revelará el Señor en su tiempo perfecto? El palacio, lleno de esperanza y posibilidad, se convirtió en el preludio de lo que aún estaba por llegar en el gran plan de Dios. Con el eco de las palabras de José aún reverberando en la sala, un profundo silencio se estableció entre los hermanos. Cada uno de ellos se encontraba inmerso en la meditación, sumergido en la profundidad de su historia colectiva. El banquete, antes motivo de júbilo, se había transformado en un altar de reflexión. La luz de las lámparas danzaba como un reflejo de la presencia divina, y el aroma de los manjares se entrelazaba con la fragancia de la esperanza. «¿Qué haríamos entonces?», preguntó Simeón, la preocupación evidente en su voz. «Si este hambre es solo el preludio de algo mayor, ¿qué pasará con nosotros y nuestras familias?». José, tomando en cuenta la angustia de sus hermanos, alzó una mano para calmar la inquietud. «Los planes del Altísimo son perfectos. Él ha preparado este tiempo no solo para nuestra salvación, sino también para que seamos instrumentos en su obra. La escasez que vemos es en realidad su forma de guiarnos. Debemos extender la mano de la generosidad, no solo aquí en Egipto, sino también hacia nuestra tierra y aquellos que aún no han oído su llamado». El corazón de Judá empezó a latir más fuerte, la percepción de responsabilidad cayendo como peso sobre sus hombros. Me doy cuenta de que no podemos quedarnos aquí, a la sombra de nuestras miserias pasadas. Este es el momento de movernos, que nuestras almas sean transformadas y que ayudemos a los que sufren, como tú lo has hecho, hermano. La conversación se tornó ferviente y cada uno comenzó a compartir visiones y planes. Les apasionaba la idea de que, a través de su dolor y sufrimiento, podían convertirse en candelas de luz para un mundo que languidecía en oscuridad. La búsqueda de justicia y restauración resonaba en sus corazones, creándose un nuevo propósito. Mientras se discutían las estrategias, la atmósfera se tornó más intensa y divina. José, sintiendo el llamado del Espíritu, se levantó nuevamente. «Recordad, mis hermanos», dijo con un brillo en los ojos, «lo que se diga y haga aquí será solo el principio. Las palabras de Moisés marcarán el camino. Su voz, que resonará en las generaciones futuras, es parte de nuestra herencia. Nos dirigiremos hacia donde el Señor nos guíe». El murmullo se apaciguó mientras los hermanos reflexionaban sobre la figura de Moisés, el futuro líder que habría de llevar al pueblo hacia la libertad. Una imagen de esperanza brotó en cada uno, y la sombra del pasado se desvanecía ante el resplandor de la promesa. Al caer la noche, y mientras las estrellas lucían en todo su esplendor, una expectativa nueva se apoderó del corazón de los hombres. Era un momento sagrado, un cruce entre el pasado y el futuro. Cada uno empezaba a comprender que, aunque su camino fuera incierto, la providencia divina siempre estaría ahí para guiarlos. Y así, pensando en las generaciones por venir, José enunció con voz clara: «Veréis que de nosotros nacerá un gran nombre, un legado que impactará a naciones, y en cada paso nuestro, la historia de la redención será escrita por la mano de nuestro Dios». Las palabras se derramaron en la habitación, llenando los espacios vacíos con el aliento del Creador. Su revelación se fue manifestando de maneras inesperadas. Un concepto todavía oculto comenzaba a tomar forma en la psique colectiva de los hermanos. ¿Cómo se materializarán estas visiones y promesas? ¿Qué papel jugarán en la narrativa divina que se despliega ante ellos? La corriente de lo desconocido corría fuerte y la inquietud por el futuro crecía como unas llamas que anhelan ser avivadas. Fue entonces que una voz profunda, pero inominada en su presencia, resonó en el corazón de todos, dejando claro que el futuro estaba irreversible, que aunque el viaje sería lleno de contratiempos, había un propósito creativo y redentor que solo Dios podría orquestar. «Pronto veréis», susurraban las corrientes del viento, «la manifestación de lo que a pesar de todo
el cielo ha preparado para su pueblo. Así, mientras la noche caía, el misterio del plan divino continuaba desarrollándose, dejando a sus corazones latentes un eco de expectativa y un llamado a la esperanza. Mientras la noche se adentraba en sus sombras, el grupo de hermanos permaneció en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, el peso de la revelación de José aún resonando en sus corazones. La luna brillaba en lo alto, y las estrellas parecían ser testigos de un pacto no solo entre hombres, sino con el propio Creador. En medio de esta atmósfera sagrada, Judá fue el primero en romper la quietud punzante. «Hermanos», comenzó, su voz entrecortada por la emoción, «si realmente tenemos este legado ante nosotros, ¿no deberíamos hacer una petición al que ahora se encuentra en su trono en Egipto? ¿No sería correcto que le pidamos ayuda para nuestro hogar y nuestra gente en Canaán?» Simeón asintió, la luz de la anticipación iluminando su rostro. Al meditar sobre nuestras palabras aquí, he sentido que nuestra carga debe ser compartida no solo entre nosotros, sino con quienes sufren en nuestro hogar. Debemos buscar la reconciliación, no solo con nuestro hermano, sino también con el pueblo de nuestro Padre. Los hermanos miraron a José, buscando en sus ojos la aprobación. Él sonrió, su corazón rebosante de gratitud por la transformación que ocurría ante sus ojos. Si el Señor ha comenzado esta obra en nosotros, entonces es imperativo que la llevemos a cabo en unidad. Iré a ver al faraón, y con vuestro apoyo pediremos ayuda. José se puso de pie, el firme propósito reflejado en su rostro. Iremos y nos presentaremos como hombres necesitados, pero también como aquellos cuyo viaje ha sido marcado por la mano de Dios. La oportunidad de compartir la historia de nuestra redención está ante nosotros. Que esta búsqueda sea un acto de fe y testimonio personal. Las voces de los hermanos resonaron con un nuevo fervor mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Las palabras de José, llenas de vida y esperanza, sintieron raíces en sus corazones, alimentando su fe y su anhelo de restauración. Ellos sabían que su viaje no solo era físico, sino espiritual, ya que una vez más estaban a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones pasadas. El amanecer llegó, la profecía del día nuevo disipando las sombras de la noche. Al levantarse y lavarse, cada uno iba dejando atrás los miedos, abrazando el arrepentimiento y la esperanza. La pequeña comunidad en Egipto resonaba con la promesa de un nuevo comienzo. «Recordad», dijo José mientras salían del palacio que lo había elevado, «no es solo mi destino el que se cumple en esta tierra, sino el de cada uno de nosotros. El favor de Dios nos acompañará si somos sinceros en nuestros corazones. Recuerda el sueño que tuve, que no era solo para mí, sino para todos nosotros». La congregación de hermanos avanzó con paso firme. Mientras caminaban, el sentido de unidad y propósito palpable llenaba el aire. Reconocieron que el arrepentimiento era un camino hacia la restauración y que en la busca del favor del faraón estaban buscando también el favor divino. Caminando hacia el palacio, un susurro atravesó sus corazones como un viento suave. Pronto, el Redentor se manifestará. Todo sufrimiento fue permitido para que naciera la salvación que hoy buscáis. La promesa resonaba en sus almas con un eco casi divino, y el misterio del futuro se presentaba ante ellos con una vibrante expectativa. Así, con corazones llenos de fe, los hombres de Israel se acercaron a la puerta del faraón. En un instante quedaría al descubierto cuál sería su camino, y lo que Dios había preparado para ellos comenzaría a desarrollarse, mostrando que su futuro estaba entrelazado en un plan mayor de redención. ¿Qué respuesta recibirían del faraón y qué revelaciones divinas surgirían de este encuentro decisivo? Las puertas de la historia estaban a punto de abrirse, y cada paso los acercaba más al cumplimiento del legado que Dios había trazado para su pueblo. Mientras se acercaban al palacio, la atmósfera se tornó densa con anticipación. Los hermanos de José, habiendo abandonado sus viejas rencillas, marchaban con fe renovada, conscientes de que su viaje no solo era hacia la solicitud de ayuda, sino hacia la revelación de un propósito divino que se desplegaría ante ellos.
La imponente entrada del palacio del faraón se alzaba frente a ellos como un símbolo del destino que aguardaba a Israel. José, viendo la ansiedad en los rostros de sus hermanos, detuvo su paso y dijo: «Hermanos, fortalezcamos nuestro corazón. El Creador nos ha traído hasta aquí por un motivo. La providencia nos ha guiado, y no debemos temer lo que venga después, porque en el temor del Señor hay seguridad». Simeón, sintiendo el peso de sus propias faltas pasadas, respondió: «Es cierto, hermano, debemos ser sinceros, no solo con el faraón, sino también con nosotros mismos y con Dios. Que todo lo que hagamos aquí sea una ofrenda de gratitud por su gracia que nos ha traído hasta este momento». Así se presentaron ante el faraón, y la sala resplandecía con una aura de poder y opulencia. El faraón, con su cetro en mano, miró a los hombres que, a pesar de su apariencia raída, portaban la esencia de una nobleza recuperada. «¿Quiénes son los que se atreven a venir a mi presencia?», preguntó, su voz resonando como un trueno en el vasto salón. José, lleno de valor, habló en representación de sus hermanos: «Oh faraón, venimos de la tierra de Canaán buscando ayuda. La hambre nos ha afligido, y al enterarnos que había provisión en esta tierra, hemos venido a implorar por alimento para nuestros hogares y nuestro padre que aún vive». El faraón, intrigado por la sinceridad y la gravitas en la voz de José, mostró interés. «¿Y quién es este padre de quien hablas? ¿De qué familia provienes que pueda reclamar mi atención?» «Soy José, tu siervo, el segundo después de ti en esta tierra», respondió él, «y estos son mis hermanos». «Dos de nosotros hemos sido separados de la casa de nuestro padre, y venimos a buscar la reconciliación y la restauración de nuestra familia». Un silencio pesado se estableció en la habitación. Los ojos del faraón escudriñaron a José, y aunque su mirada era intensa, también había un roce de compasión en ellos. Pasos resonantes llenaron el aire, mientras el faraón se levantaba en la majestuosidad de su autoridad. «Traed a su padre y toda su familia a mí», ordenó solemnemente. «Que no les falte nada, porque he oído de su disculpa y de su arrepentimiento». Los corazones de los hermanos danzaron de alegría, una vez más sintiendo la mano de Dios en su favor. Pero en medio de su júbilo, José cargaba una revelación en su corazón. Sabía que su papel era más que el de un simple salvador de su familia. En un profundo entendimiento, murmuró para sí mismo: «Este es el principio de algo más grande. Aún debe cumplirse la promesa de Dios». Mientras se retiraban, la voz del faraón resonó de nuevo. «Y habrá un tiempo en el que toda esta tierra se verá afectada por otra prueba. Deberéis permanecer unidos, porque lo que está por venir desafiará hasta el más fuerte de los corazones». A medida que abandonaban el palacio, José sintió un escalofrío recorrer su ser. En ese instante, comprendió que su viaje no había terminado. Lo que parecía una bendición era solo el umbral de una revelación divina más grande. Las sombras del futuro se cernían sobre ellos, y sabía que el propósito soberano de Dios estaba en movimiento. ¿Estarían sus corazones listos para lo que estaba por venir? La historia de la redención aún estaba en el aire, y la revelación del verdadero propósito de Dios aguardaba para ser desvelada, más allá de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La promesa de un Redentor debía llevarlos a un lugar de confrontación y gloria, en donde toda la creación conocería el poder del perdón y la transformación. La noche había caído sobre Egipto, y mientras las estrellas masivas vagaban en el vasto cielo, los hermanos de José se reunieron en la sala que les había sido preparada. Las llamas danzaban en las antorchas, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra del palacio. La alegría que habían sentido al recibir la clemencia del faraón fue ahora sustituida por un halo de incertidumbre y por el misterio que envolvía su situación. José, tan pronto como sus hermanos se reunieron, llevó sus corazones a un lugar de entendimiento más profundo. «Hermanos», comenzó con voz firme y serena, «esto no es solo un tiempo de provisión. Un propósito mayor se desata ante nosotros, y será menester que recordemos nuestra historia y lo que nos ha traído aquí». Judá, con su corazón palpitante, rompió el silencio. «Hermano, venimos a pedir ayuda, pero la culpa aún está pesada sobre nosotros. Nos sentimos perdidos en este nuevo mundo que buscas crearnos.
¿Cómo puedes estar tan seguro de que hay un propósito en medio de todo esto? José lo miró, y una profunda compasión lo llenó. Es en el quebranto y en la angustia donde Dios manifiesta su gloria. Recuerden lo que nos ha acontecido. La traición, la desesperación, la redención. Todo ha sido parte del plan soberano de nuestro Señor. Así como José, el soñador, se levantó del abismo, nosotros también hemos sido llevados a este lugar para ser usados por nuestro Creador. Fue entonces que llevó al centro de su reflexión la esencia del perdón. Les reveló su identidad con temor reverente. Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. Dios lo permitió para que pudiese servirles en este momento, en este tiempo de escasez. Comprender esto es vital. La reconciliación no es solo un acto entre nosotros, sino una pieza crucial del rompecabezas divino. Las palabras de José resonaron profundamente. Su confesión fue un eco de arrepentimiento y esperanza, un llamado a la fe en el amor redentor de Dios. Sus hermanos sintieron el peso del perdón divino fluir entre ellos, como un río de agua viva. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse, un mensajero irrumpió en la habitación con noticias fervientes. La tierra de Canaán ha sido golpeada con una plaga, y la crisis está por aumentar. El faraón ha decidido que debéis regresar con prisa, trayendo a vuestro padre y todo lo que poseéis. La inquietud se hizo palpable entre los hermanos. Sabían que su regreso al hogar requeriría enfrentarse a una historia de dolor y remordimiento. ¿Y si nuestro padre no cree en nuestra historia? ¿Y si no nos perdona por lo que hemos hecho?, cuestionó Rubén, con sus manos temblando. José, con una paz que superaba toda comprensión, respondió: no permitamos que el temor nos detenga. Dios ha estado obrando a través de nosotros desde el principio. Él nos lleva de vuelta, no solo para que vivamos, sino para que seamos instrumentos de su voluntad. Mientras la luz del día comenzaba a llenar la estancia, los hermanos se miraron intensamente, su fe renovada y unida. Ella había crecido en la fragua del dolor y la reconciliación. A medida que se disponían a partir de Egipto, José se quedó en un lugar de adoración silenciosa. Era incapaz de sacudir el sentimiento de que había algo todavía más grande que estaba por desplegarse. Su pueblo no será olvidado, murmuró para sí mismo. La promesa del Redentor se acerca. Sin embargo, el eco de las palabras del faraón resonó en su mente. Estaréis unidos, porque lo que está por venir desafiará hasta el más fuerte de los corazones. Se dio cuenta de que el camino de regreso hacia la reunificación era también el camino hacia la revelación de una verdad mayor, donde Dios se glorificaría en sus pruebas. Así, en medio de la travesía que ahora se avecinaba, el gran misterio del divino plan aguardaba su revelación. Con cada paso hacia la tierra de sus ancestros, el propósito de Dios reverberaba en sus corazones. El sacrificio, la transformación y la salvación estaban al borde de manifestarse. Pronto, la historia de salvación se estiraría ante ellos como un horizonte prometedor en el cielo del desierto. Pero, ¿cuál sería el verdadero costo de la redención que estaban a punto de custodiar? El viaje de regreso a Canaán fue uno de esperanza y temor, una travesía marcada por un anhelo de reconciliación. Los hermanos de José, con sus corazones palpitando en un compás de emociones contradictorias, avanzaban a través del vasto desierto, cada paso acercándolos no solo a su hogar, sino también a un testimonio transformador. La promesa de comida y provisión del faraón era claro, pero la carga de su pasado seguía pesando sobre ellos. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando el camino adelante, Rubén, siempre en busca de redención, se dirigió a sus hermanos. Hermanos, no puedo dejar de pensar en cómo vamos a enfrentar a nuestro padre. Le diremos que José, el hijo que vendimos, está vivo. ¿Cómo podrá creerlo después de lo que hemos hecho? Judá, sintiendo el peso de la culpa, expresó su propio temor. No sé si nuestra familia podrá soportar el peso de la verdad. Tendremos que confesar todo lo que hicimos. Esto será un desafío no solo para nosotros, sino para nuestro padre, que ha sufrido mucho desde entonces. José, que había ido delante de ellos, escuchaba sus murmullos.
No podía permitir que el miedo prevaleciera. Se detuvo, dio un paso atrás y miró a cada uno a los ojos con profunda sinceridad. Recordad, mis hermanos, que la gracia de Dios fluye en momentos como este. Lo que ha sucedido, aunque doloroso, está destinado a nuestra restauración. No solo debemos pedir perdón a nuestro Padre, sino también aceptar el perdón de Dios que nos ofrece. Mientras avanzaban, las imágenes de su hogar empezaron a formar un collage en sus mentes. Las risas de su infancia, las lecciones aprendidas junto a su padre Jacob y las promesas de un futuro unidos bailaban en sus corazones. Todo lo que el odio y la envidia habían sepultado estaba listo para renacer. Al llegar a su hogar, el aire se sintió denso, cargado de la historia que ahora debían desenterrar. Se acercaron a la casa de Jacob, donde el patriarca había estado esperando ansiosamente noticias de sus hijos. Con un nudo en la garganta, Rubén fue el primero en hablar. «Padre, venimos con noticias. Aquella hambre que azota la tierra nos ha hecho buscar ayuda y hemos encontrado más de lo que esperábamos». Al ver en la mirada de su padre una mezcla de curiosidad y temor, continuó con el peso de la revelación. «El segundo en Egipto es nuestro hermano, José». Jacob, al escuchar su nombre, palideció. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el recuerdo de su dolor se apoderaba nuevamente de su corazón. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y una mezcla de incredulidad y esperanza se enredó en su pecho. «Es cierto, padre», interrumpió Judá mientras se adelantaba. «José está vivo». Y nos ha enviado para que vengamos con vosotros a Egipto, para vivir en la tierra de Gosén, donde habrá abundancia. Él ha organizado esta provisión tras el hambre que nos ha golpeado. Los ojos de Jacob se abrieron y una luz nueva brilló ante él. ¿Podrá esto ser verdad?, preguntó con su voz temblorosa. ¿Cómo puede ser que José se haya convertido en un hombre de poder en Egipto? Él nos mostró un amor que va más allá de la traición, afirmó Rubén. Nos perdonó y nos dijo que el propósito de lo sucedido era para nuestra salvación. Las palabras de sus hijos comenzaron a atravesar las barreras de su dolor. «Ciertamente el Dios que ha estado con vosotros ha estado con él también», suspiró Jacob. «Dejadme ver a mi hijo, y mi corazón vivirá». Al entrar José en la casa, la atmósfera se transformó. Su figura era un recordatorio de la pérdida y el perdón, convergiendo en un lugar sagrado. Jacob miró a su alrededor, y entre el revuelo de emociones, finalmente vio aquel rostro que tanto había anhelado y que había llorado en sus noches solitarias. «¡José!», gritó con una mezcla de asombro y alegría indescriptibles. Abrazaron a su padre en una unión marcada por la redención, donde cada lágrima simbolizaba un camino recorrido, desde la traición hasta la restauración. «Padre», dijo José mientras los abrazos llenaban el espacio entre ellos, «no te aflijas más. Dios permitió que todo esto sucediera, para que una gran nación pudiera nacer de nosotros. La mano del Altísimo ha sido guía y protección en cada paso». En ese momento sagrado, Jacob comprendió que el propósito divino era más amplio de lo que le había sido revelado. El futuro de su familia se entrelazaba con la historia de redención que Dios estaba tejiendo a través de su hijo. La realización de que el sufrimiento había llevado a un nuevo comienzo comenzaba a florecer en su corazón. «La promesa del Altísimo está sobre nosotros», dijo, sintiendo el peso de sus palabras. «Quizás lo que creí que había sido una pérdida es en realidad el inicio de un nuevo legado». Sin embargo, en el trasfondo de esta alegría, José sintió una inquietud interior. Había más revelaciones que pronto se darían a conocer. Recordando las advertencias de su hermano acerca de las pruebas venideras, él supo que su familia, frente al gozo, enfrentaría desafíos por venir. Mientras la risa y la alegría llenaban la casa de Jacob una vez más, una sombra de anticipación se manifestó. ¿Qué más revelaría el Señor en el gran plan de redención que ya se estaba desarrollando? Las semillas de la esperanza estaban sembradas, pero el misterio de su futuro permanecía, esperando ser descubierto en el asombroso diseño de Dios.